Bueno, muy buenas tardes y noches a todos, todas y todes. La verdad es que es un gusto para mí estar en este encuentro con directoras de cine, con realizadoras, con películas que se estrenaron hace muy poquito y que podemos disfrutar, y este es el motivo también de la reunión en la sala virtual de Comunidad Cinéfila. Tengo que agradecer también, por supuesto, a Alejandra y a todo el equipo que me invitaron y que también armaron esta mesa virtual, podemos decirle de alguna manera, tan interesante. Les cuento, vamos a estar conversando con Sabrina Blanco, directora de La Botera, con Luciana Bilotti, directora de Camping, y con Valentina Llorens, directora de La Casa de Argüello. Las tres películas pueden verse, como les decía, en la sala virtual de Comunidad Cinéfila. Para quienes ya las vieron, bueno, está bueno también esta conversación, y para quienes no, es una buena manera también de conocer a las directoras y de conocer su trabajo, y que después de esto entonces vayan a ver las películas. Bueno, yo ahí las mencioné, la verdad es que aprovecho para saludarlas a las tres. De alguna manera yo ya había tenido alguna especie de contacto con ellas, así que y vi por supuesto las tres películas que son muy interesantes, muy linda, se nota mucho también el trabajo, así que bueno, yo voy a hacer esto. Las saludo a las tres y ya tiro la primera pregunta. Como son estas cosas del Zoom, en una de esas vamos a ir hablando una a una para no superponernos y que se pueda escuchar bien, pero sí, entonces me gustaría que las tres cuenten en principio, como para meternos ya en tema, cuál fue el germen que las llevó a hacer cada una de sus películas. ¿Qué fue lo que hizo que La Casa de Argüello se convierta precisamente en un documental, que La Botera también bueno, sea una película, y en el caso de Camping lo mismo? Así que si quieren, dirijo yo como para que no estemos viendo a ver quién habla. Y bueno, entonces arranco por Sabrina y La Botera. Hola, Sabri. Y bueno, eso, contanos cuál fue el origen de esta película. Bueno, el origen fue, yo empecé a escribir esta película en 2014, y en ese momento yo hacía laburo social en barrios populares, además de mi trabajo en cine y demás. Y básicamente quería tenía la intención de hablar de esa edad tan particular, que es el momento en donde nos convertimos en mujeres, digamos, pero en estos contextos, que sentía que tenía algunas deudas, ¿no? Como no estaba muy representado, no se hablaba mucho de ese tema, no se diferenciaba, que me parece que hay bastantes diferencias, si bien para todas las mujeres es un momento muy particular, en estos contextos es aún más. Y yo lo veía un poco en mi trabajo a diario, porque trabajaba con preadolescentes, y veía cómo las ausencias y las faltas estructurales modificaban también esta forma de afrontar el crecimiento. Y eso me interesaba particularmente, digamos, ¿no? Como desde un costado de militancia feminista también, y de entender que el feminismo clase media también muchas veces pasa por alto, ¿no? Como ciertos sectores y ciertas problemáticas de esos sectores. Y también me interesaba como esto de qué pasa con las pibas en estos lugares, ¿no? Como poner en foco esto, ¿no? Como las pibas en los barrios populares. Así que ese fue como mi primer puntapié, digamos, para que yo empiece como a escribir. Después, dentro de la película, se empezaron a mechar, obviamente, un montón de cuestiones personales de mi propia adolescencia, de mi propia relación con mi padre, digamos, como que eso, lecturas, algún libro que había leído, digamos, como que eso fue encontrando, no fue un camino lineal, digamos, ¿no? Fueron como distintas cosas que fueron encontrándose en el camino. Y por otro lado, después la elección de dónde contar esa historia, que es la Isla Maciel, tuvo que ver yo lo que necesitaba era elegir un espacio que pudiera también ser representativo de conflictos sociales, eh, digamos, como metáfora, ¿no? Y me parecía que la Isla Maciel contenía mucho eso, porque es muy particular el lugar, porque es muy marginado, digamos, desde muchos lugares, no solamente desde su pobreza,
sino desde su localización, desde su desconocimiento, de un río que la atraviesa y está podrido, de qué pasa con el turismo de un lado y del otro, de que la propia ciudad, de que está a espaldas de una ciudad que le da la espalda justamente. Entonces todos estos conflictos, digamos, que están como por alrededor de la película y que la contienen, pero que todo el tiempo es como hablar de distintas esferas de conflicto, ¿no? Como me interesaba y la Isla Maciel los contenía, digamos. Entonces, en esa conjunción encontré como la película, básicamente, y después el trabajo de los boteros terminó de darme como un poco el hilo conductor. Bien, buenísimo. Bueno, Valen, ¿nos querés contar así ponemos el documental en el medio antes de hablar con Luciana sobre camping? Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo decidís vos también llevar tu historia familiar a un documental? Bueno, a ver, tardé en realizar este documental 17 años, ¿no? Como que fue tomando, básicamente atravesó la mitad de mi vida, más o menos. Así que creo que en cada momento que lo retomé, tenía diferentes ejes. El primer eje era buscar a mi abuela, madre de Plaza de Mayo, perdón, justo me atraviesa el gato, pero más en su vida cotidiana, como que sentía que ya la parte de madres en la plaza ya estaba contado y quería encontrar o mostrar eso que no se conocía en ese momento, por ahí después sí. Hice eso, filmé durante un año, guardé todo en un cajón, y recién a los 12 años, después de ser mamá de Lorenzo y de Frida, dije, no, esto lo tengo que terminar, hay algo pendiente, lo tengo que terminar, y cuando comencé aparecieron los restos de mis tíos, de mi tía y de mi tío. Y ahí fue un cachetazo tremendo, porque me di cuenta que no había entendido nada de verdad del dolor de mi abuela, del dolor de mi mamá, quién era mi mamá, y en ese momento surge o sea, como que aparece también mi madre, ¿no? Como generación, que es la misma generación de los desaparecidos, y me doy cuenta que hay una parte de toda esa historia, a mí nunca me ocultaron nada, pero me faltaban detalles, como armar algo más, con más detalle y más, como más, sí, como una estructura, algo más sólido, ¿no? Tenía como, bueno, cuentos de acá y de allá. Y en esa búsqueda, bueno, no solamente fui reconstruyendo la historia, sino que fui reconstruyendo el lazo con mi mamá. Tenía un lazo siempre unida, pero difícil, ¿no? Como, bueno, a veces son las relaciones con las madres. Y bueno, y en el medio de eso está Frida. Frida, cuando aparecen mi tía y mi tío, tenía 5 años, es una edad donde es una parte de la niñez donde uno empieza a preguntar sobre la muerte, entonces tenía que contarle lo que era la muerte a través de un desaparecido, ¿no? Una desaparecida, Así que bueno, pasó por varios lados. Yo creo que el docu principalmente tiene que ver con la búsqueda, con la identidad, con la memoria y la desmemoria, y también con la vinculación, ¿no? Como los vínculos rotos que deja la dictadura. Digo, no solamente es la identidad de un desaparecido por ahí, sino que también tiene que ver con otra parte más profunda y más íntima que significa, ¿no? Que significa en la sociedad, porque lo vincular es algo base. Así que, bueno. Ahí va, bien. Sí, una de las cosas que veía en las 3 películas, si bien, bueno, cada una, por supuesto, con su historia, en el caso de La Casa de Argüello, además se trata de un documental, sino que las otras 2 son ficción, yo decía, bueno, se pueden establecer muchas líneas de conexión, y bueno, un poco ustedes acá lo estuvieron contando, ahora vamos a hablar, por supuesto, con Luciana, pero me parecía que también el tema de los vínculos y de la comunicación, cómo se da la comunicación dentro incluso del seno familiar, era algo que podía establecerse también como línea de conexión. Y un poco entonces, ahora sí aprovecho también para presentar a Luciana Bilotti, directora de Camping, y bueno, entonces que vos nos cuentes también cómo llegaste a la historia y a la película.
Bueno, fue un proceso que se fue dando medio que sin querer, bueno, no sin querer, nunca nada es casual, pero muy orgánicamente, digo, nos presentamos al Glazer junto con Barbie y Mariana, que son las productoras, y teníamos como mucha necesidad de tener un proyecto que lo pudiéramos gestionar nosotras. Y con esa rapidez de presentarnos, medio que salió vomitado el guión, y me sentí muy cómoda desde ese lugar para contar algo que me resultaba muy propio, o sea, una historia que por suerte puede llegar a resonar en muchos, sobre todo en mi generación, que es como muy normal tener padres separados, de hecho era raro quien no. Entonces, contar un poco eso, un tanto universal, y esa edad que es tan difícil, que es por ahí previa a la protagonista de La Gotera, pero tiene muchas cosas en común en eso de descubrir, o las primeras veces, que son un salto de fe, digamos, porque no hay nadie que te pueda llegar a guiar, y es como una pura experimentación. En el caso de Martina, la protagonista, también lo era la experiencia ante cámara, entonces era todo un desafío poder transmitir lo que los personajes estaban atravesando en ese camping, y también un poco mostrar esos vínculos desde un lado, por ahí, no desde el lugar de juzgarlos, ni de decir, porque la madre o porque el padre, y ponerlos en una posición donde uno pudiese empatizar un poco más y compartir lo que les pasa, o por ahí entender que los tres están dando lo mejor que pueden dar. Bueno, y desde esa comodidad del relato fue que me puse ahí para poder transmitir esa historia. Y nada, es como muy simple y cargada de esas cosas tan frescas que tienen las niñas, y que tan bien interpretaron los chicos cuando actuaron. Así que eso fue por ahí, tratar de contar desde la humilde experiencia algo que pueda resonar en muchos. Luciana, y aprovecho ya que te tengo acá para preguntarte, ¿siempre pensaste en hacerlo en ese lugar? Estoy hablando de ese lugar, de ese camping en Mendoza, ¿verdad? En ese espacio de regatas, si yo no me equivoco, en ese club de regatas, digamos, y si eso te implicó algún tipo de dificultad o de desafío también al momento de pensar el rodaje mismo. Y las dos, todo tiene su costado iluminado y su costado en sombra. Estaba muy segura porque la historia, o sea, yo iba... Tiene una cosa que juega con los límites entre la ficción y lo documental que me gusta mucho, porque la historia tiene muchas cosas sacadas de la propia experiencia, incluso la locación, digo, y tenía su ventaja haber pensado el guión y haber tenido la suerte de filmarlo ahí, pero bueno, en algún momento cuando estuvo medio en riesgo, ahí estaba el problema de decir, pero de todo esto que lo pensé acá, y también fue muy loco poder lograrlo, porque cada rincón era como, no sé, una especie de... estar haciendo terapia, volviendo a esos lugares, volviendo a hacer situaciones que por ahí me acordaba, era como todo muy, muy, muy loco, resignificar el espacio. Y sí, está a 50 kilómetros de ciudad, es el Carrizal, y ese camping estaba intacto desde la época que yo iba, lo cual también era bastante extraño. Y hermoso porque pudimos tener la comodidad de estar ahí y filmar muy tranquilos, así que la verdad que fue una experiencia muy particular. Sabri, y a vos, bueno, algo contaste cuando presentabas y contabas un poco sobre el origen de la peli, digamos, pero ¿cómo fue eso, filmar ahí mismo, en la Isla Maciel? Bueno, la verdad fue una experiencia muy, muy linda, pero porque también hubo mucho trabajo previo sobre el lugar. Digamos, yo no entré al lugar como un visitante y puse una cámara. Esa no es mi forma de trabajar, no creo en esa forma de trabajar en este tipo de cine, digamos, como que creo que la forma en que se hacen las películas es también parte de las películas, casi siempre se habla de lo formal en términos de lo que pasa en los rodajes, digamos, en el momento de filmar, sobre todo en la ficción, que por ahí en el documental, cuando es llanamente documental, sí se habla de procedimientos,
Yo creo que en la ficción, en este tipo de ficciones, los procedimientos son muy importantes. Hacen a la película que después se va a filmar. El rodaje es una instancia más. Y en ese sentido yo trabajé durante varios años en un proceso muy lento, digamos, que pasé por etapas en donde al principio iba al barrio solamente a ir, a hacer vínculos, a conectarme con gente, a conocer, a habitar el lugar, entender cómo se escuchaba, cómo se veía. Sentía que la película iba a necesitar un recorte de todo tipo, ¿no? Como de puesta en escena, y que ese recorte solo lo podía hacer a conciencia si entendía ese espacio, si lo conocía y si lo veía siempre desde mi mirada, pero acercando posiciones. Si no, creo que es muy complejo y aparecen muchos juicios de valor del propio desconocimiento. Entonces la única forma era esa, ¿no? Estar, simplemente, algo tan sencillo como estar. Así que por mucho tiempo fui haciendo ese trabajo, entonces iba a actividades de la escuela del barrio, del convento, viste, como distintas organizaciones, de la fundación. Fui conociendo gente, fui conociendo a los vecinos, fui haciendo el casting de a poco, aparecieron los personajes, fui conociendo a sus familias, en los casos en donde eso se podía o donde había familia. Entonces fue como un trabajo durante mucho tiempo que fue armando toda esa red, y a la hora de filmar yo tomé la decisión, digamos, que en conjunto con la producción, de que la película se filme en una producción compartida, digamos, donde algunos de los roles, digamos, los ocupaban gente del barrio. Asistente de producción, locaciones fueron del barrio, el catering obviamente fue del barrio, como varios, la seguridad fue propia del barrio, digamos, como que la idea era que se arme una mixtura en donde filmar ahí, digamos, más allá de las cuestiones como que no tenían solución, como un invierno muy crudo, lugares donde no eran confortables, digamos, para el equipo. Nosotros comíamos en el mismo comedor donde comían los chicos, digamos, a un horario comían los chicos y a la hora, digamos, comíamos nosotros, digamos, como una adaptación que fue más del equipo dentro del lugar que viceversa, pero justamente la elección del equipo fue como, en ese sentido, como muy consciente de elegir personas que podían congeniar bien con este diseño, ¿no? Y así fue, digamos, en ese sentido no filmamos 4 semanas, y si bien fue duro, porque obviamente es una locación y es un espacio que todo el tiempo tiene imponderables, digamos, yo ya sabía que esa era la manera en que se iba a filmar la película y no me quedó más que subirme al bote y remarla. Ya sabía eso, digamos. Después de eso no hubo otras cosas, digamos. Así que fue una experiencia bastante conmovedora también. Sobre todo porque como los no actores, digamos, los chicos eran de ahí, también filmaron en su lugar, entonces todo era como como se armó como una especie de comunidad, ¿no? En donde ellos seguían habitando sus espacios, entonces las líneas entre la ficción y el documental ahí se corrían, digamos, ¿no? Que eso fue también utilizado para la película y pensado de antemano, pero bueno, nada, fue una experiencia larga, obviamente hubo momentos que hubo que conquistar cosas, hubo momentos que hubo que ser aceptada, hubo momentos que la película también, digamos, y con mucha razón se me hacían muchas preguntas sobre yo qué iba a hacer en ese lugar, entendiendo que suele suceder mucho que lo que se hace en esos lugares es filmar cosas que no son representativas de los lugares, o que la forma de acercarse es bastante utilitaria, entonces todo eso fue como algo que se fue imponiendo y que a mí me parecía muy bien que suceda. Así que nada, una experiencia muy, muy social, digamos, ¿no? Como con mucho eje en la realidad. Y después también hubo un gran quiebre en el cambio de gestión. Yo sí eso lo viví, digamos, para mí cambió. Yo venía yendo al barrio y en el cambio de gestión y en esa estructura que ya se empezó, cuando la economía falla en estos lugares, lo que pasa es que el termómetro se mueve muy rápido, muy rápido.
la protagonista comía en su casa y pasó a comer a comedor de nuevo. Y solo ese movimiento modifica el curso de una familia entera y de un barrio entero, donde había 2 comedores, ahora hay 7. Entonces, eso sí fue difícil atravesar toda la preproducción y todo el tiempo que yo iba armando la película, caminando estos cambios, ¿no? En donde mucho de eso tuvo que recaer en mí. Yo ya dejaba de pensar un ensayo sin que haya un almuerzo en el ensayo, imposible. Porque no se puede trabajar con una niña con la panza vacía. Entonces, todas esas cosas son pequeñas modificaciones que hacen que obviamente está lleno de dificultades. Pero bueno, es filmar en ese lugar, ¿no? Sí, claramente creo que el cine acerca, y sobre todo cuando nos encontramos con historias en lugares que son cercanos a nosotros y que no conocemos, o que conocemos muchas veces desde un prejuicio, y me parece que encontrarnos con historias con las cuales nos identificamos, como la que le pasa a Tati, digamos, en un lugar que, como digo, que está cerca, pero que nos parece lejos y demás, es sumamente interesante, así que eso está buenísimo. Y bueno, Valen, también te quería preguntar, porque en tu docu también hay mucho viaje, en esta especie de camino que vos vas haciendo, en esta especie de reconstrucción, digamos, con tu abuela, luego también, por supuesto, con tu mamá, digamos, esa idea y esos viajes, vos, digamos, también ya los tenías, si se quiere, un poco previsualizados, o también fueron surgiendo con cada una de las piecitas que ibas incorporando. Mira, hasta tener el 90% del material no tenía ningún plan fijo de nada, o sea, de verdad, o sea, como definí un montón de cosas al final, creo que la forma de realizar este documental fue absolutamente visceral, como que empecé a los 24, agarré una cámara, me fui a lo de mi abuela y no pensé, más o menos tenía una idea, pero no tenía ni un guión, ni había escrito nada de nada. Y después fue lo mismo, dije, bueno, no, tengo que hacer algo, dije, bueno, me voy, y la invité a ella a Santiago del Estero. Bueno, sí, tenía un eje que era su provincia, pero no lo había pensado cuando tenía 24, y así me fue sucediendo un poco. Después me compré una cámara, y la cámara la tenía en la mesa de la cocina, y todo el tiempo que podía filmaba. Cuando mi abuela venía, cuando me iba de vacaciones, cuando estaba Frida, tenía un Tascam, un grabador de sonido, y estaba como que un poco la filmación pasó a ser una vida cotidiana durante varios años. Y después, bueno, llegué a la isla y ahí ordené todo el material, y donde, bueno, un poco con los editores decidimos que la estructura dramática sea mi proceso creativo de esos 17 años, y ahí empezamos, ¿no? Como a poner orden, y donde, bueno, lo que había filmado en tal momento de mi vida, dependiendo del conflicto que había, poníamos esa imagen y no otra, en ningún momento variamos ni cambiamos, ¿no? Lo que filmaba era lo que iba sucediendo en la película. Así que sí, fue de una manera bastante emocional la forma de hacerlo, sin pensarlo. Había momentos que, sí, entregada ahí. Que tiene que ver muchas veces también con el mismo, me parece, con el mismo modo de hacer y de pensar un documental, estar abierta, ¿no?, a todas esas cosas que van surgiendo. Chicas, las 3 películas, además de que, bueno, como les decía, están en Comunidad Cinéfila, en la sala virtual, dentro además de la categoría matriz, que tiene que ver con los vínculos maternales, si podemos decirlo de una manera más general, pero además también forman parte de cartelera feminista. Y una de las cosas que me parecía importante también es que la idea de cartelera, o al menos una puede pensar en la etapa como de la exhibición. Bueno, salgamos, ¿no?, con esta serie de títulos y de películas, a hacer campaña de difusión y de exhibición para que se vea el trabajo que tanto las mujeres como otras disidencias también están haciendo en el cine.
Pero a ver, ¿en qué punto les parece que hay una especie de conexión en cuanto, no solamente al hecho de salir a difundir, sino al hecho del tipo de historias que se cuentan en cuanto a las películas que forman parte de cartelera feminista? Y me refiero a que de repente en una de esas estamos medio acostumbrados a ver que las historias de las mujeres estuvieron como dominadas o se estuvo contando una determinada historia con respecto a las mujeres, sobre las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo de repente pensar en los títulos? En este caso, con estos 3 títulos que forman parte de cartelera feminista, también habla de otra narrativa, si se quiere, en cuanto a las historias que nos pasan y que vivimos las mujeres. Yo creo, sinceramente, que justamente lo que tiene cartelera es una diversidad de miradas y de temáticas, y creo que eso es lo que más nos une. Como que para mí, por supuesto que hay diálogos entre películas, pero creo que lo más interesante y lo más, para mí, lo que me resulta más nutritivo en el estar juntas es que tenemos diferentes maneras de hacer, de abarcar, de mirar, de temáticas. O sea, yo me doy cuenta de las segundas películas que se están desarrollando y ninguna tiene que ver con la otra, y eso me resulta a mí como casi un principio de cartelera. No sé qué piensan las chicas. No, yo creo que con respecto a esto que dice Dani, me parece que lo interesante es que es algo en lo que pienso y en lo que pensé cuando se armó cartelera también, y en lo que venía pensando a la hora de hacer una... Digo, yo creo que es algo que pensás ya en el momento en que estás haciendo una película y sos mujer, ya estás consciente, hay una autoconciencia de que eso está pasando, porque no es la regla, digamos, ¿no? Porque somos menos, porque... Entonces hay una conciencia de, estoy dirigiendo una película, ¿no? Como que capaz que un varón no se lo preguntaría, ¿no? Como no se lo pondría por delante. Yo creo que siempre tuve ese lugarcito como de conciencia de, soy una mujer, o sea, como que el mundo hace que te enteres, digamos, ¿no? Como de maneras más sutiles a veces y más groseras de otras, pero siempre estás como enterándote, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cartelera lo que tiene es que las películas y sus temáticas son muy diferentes, y que no necesariamente las películas son una historia de mujer, como en eso hay como muchas diferencias, pero me parece que lo interesante es que nosotras sí estamos construyendo una mirada, ¿no? Básicamente porque no se sabía cuál era nuestra mirada, porque no estaba. Entonces, en esa ausencia, digamos, de mirada, nuestras películas empiezan a mostrar un poco la manera en que miramos el mundo, ¿no? Como, si bien siempre hubo películas de mujeres, me parece que eso, ¿no? Como que no estaba representado, ¿no? Como que, digo, yo me cuestiono eso no solo en el cine, digo, yo creo que toda la literatura que leí la vuelvo a mirar ahora y con el filtro no lo pasa, digamos, ¿no? Como autores que admiro, y que hay un machismo, digo, hay una forma de representarnos a nosotras, y está buenísimo, digamos, porque en algún punto sí los leí y los volvería a leer, pero digo, el mundo estaba atravesado por el patriarcado, está atravesado por el patriarcado, todo lo que consumimos es patriarcal. Entonces, en ese contexto nuestra mirada quedó en un lugar en donde está todo por descubrir, y yo creo que nuestras películas empiezan a hacer eso, ¿no? Los bocetos de quiénes somos, ¿no? De qué miramos, de cómo queremos, cómo nos vemos a nosotras mismas, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos a los demás, de cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros intereses. En esa diversidad que dice Valen, yo creo que empieza a aparecer todo eso, que me parece que es interesante, y que yo creo que todavía, como estamos en un momento donde el partido no está ganado, la forma en que nosotras pensamos las películas, o cómo se piensa el rol de una mujer dentro o demás, creo que lo tenemos como mucho más afilado, y que a veces eso se nota cuando un varón quiere representar a una mujer en el cine, o una temática muy propia de una mujer, o lo que fuere, ¿no? Como que digo, hay algo ahí que todavía se nota, que eso no está... porque está apareciendo.
en algún momento supongo que eso se logrará llegar, ¿no?, a un lugar, pero ahora me parece que es eso, que nosotros estamos un poco escribiendo el camino. Sí, esa mirada está como muy en construcción, como dicen las chicas, y por ahí el qué es lo que miramos es sumamente diverso, por ahí los puntos en común vamos a encontrarlos en esa forma que tenemos de mirar y desde dónde nos ponemos para mirar. Porque también todas las temáticas que veo las contamos porque no son muy propias, entonces en esa forma de contarlos hay una transparencia que inevitablemente va a estar. También hay cierta cercanía con el tema, cierta familiaridad que eso es medio difícil de emular, y cuando se intenta, bueno, queda raro. Entonces en esa forma de mirar, más íntima quizás, es donde empezamos a vernos identificadas en las pelis de nuestras compañeras. Así que es súper interesante y rico, porque también se aprende mucho. La mirada tenemos una mirada muy observadora, valga la redundancia, y que veo así como con mucha sed de seguir construyendo y experimentando a ver qué es lo que sucede. Bien, bueno, y a ver, quisiera sí que me cuenten, en esa ya vamos a ir un poco cerrando, pero un poco precisamente para cerrar también, si están con algún proyecto nuevo y en todo caso, ¿por qué ustedes eligieron también el cine? ¿Por qué eligen contar estas historias, bueno, a través del cine? Bueno, la palabra. O vos, Valen. Dale. Yo estoy con un segundo proyecto. Las segundas películas quizás son más difíciles que las primeras, por muchas razones. Vuelvo a abordar la temática familiar, la vincularidad desde ahí, el conflicto desde ahí. Y bueno, está medio verde aún, pero bueno, ahí va queriendo. Yo estoy con un proyecto, bueno, no puedo decir mucho aún, pero es sobre un material de archivo que rescaté de mi familia, que es filmado por mujeres en los años 30. Así que bueno, hasta ahí es eso, pero como que sigo un poco, evidentemente sigo con el eje mujeres y memoria, porque es como, pero no, está como recién iniciando. Y en relación a esto de por qué cine, la verdad, yo no sabría responder eso. Es como, para mí el cine es como casi un viaje de ida, ¿no? Como una vez que te toma en el hacer y en el querer realizar, a mí me pasa un poco eso, como que no, es todo el tiempo pensar todo en relación al cine. No sé, yo también dibujo y también tengo mi corazón en la ilustración, sin embargo el cine lo siento diferente. Comunica por ahí distinto, me colgué con responder eso. Comunica distinto, te resuena, es como lo musical, digo, impacta en el cuerpo de otra manera. En la palabra puede tener su peso, pero el cine tiene eso del complemento de la imagen, del sonido, que trasciende y que impacta de otra forma, me parece, más allá del mensaje leído o dicho simplemente. Por ahí algo del trabajo en equipo, ¿no? Como que el dibujo es muy solo, si bien a veces lo elijo, elijo esa soledad, pero creo que el trabajo en equipo es espectacular. Bueno, yo también estoy trabajando en un próximo proyecto que tiene como temática, es también una protagonista femenina, pero la temática es inmigración, una migrante peruana, y también toca temas como maternidad y, bueno, varias cosas, pero también estoy en proceso de escritura, digamos, hace poco terminé yo el año pasado gané un concurso del Inca de guiones, y estuve un año escribiendo con un tutor.
pero tengo la sensación de que todavía no la encuentro del todo a la película, entonces tengo como etapas, entro y salgo de etapas de escritura, y también me pasó que la pandemia me cortó un poco esa necesidad que yo tengo de la realidad, digamos, ¿no? Como ir a los lugares, eso empieza a modificar a mi escritura, digamos. Para mí el guión de escritorio tiene un tiempo y termina ahí, y después necesito como nutrirme de otras cosas, y la pandemia en ese sentido me cortó un poco, pero bueno, ahí estamos, ahora estoy retomando, y digamos, tengo como momentos donde me meto muy fuerte y momentos donde salgo. Y con respecto a lo otro, mira, yo creo que hay una frase que dice, la escritura es una forma de pensamiento, yo creo que el cine también. Yo creo que son formas, ¿no? Como formas me parece que en general el arte y las distintas disciplinas tienen eso, como formas que simplemente se adecúan vos encontrás en eso tu forma de pensar, ¿no? Hay algo de eso. Y yo creo que cuando la encontré, digamos, yo venía más del palo de la literatura, digamos, como que después pasé como al guión, digo, ¿no? Como me fue llevando, y cuando encontré esa formalidad, digamos, me encontré que pensaba, que todo lo que pensaba cuajaba mejor en esas reglas, digamos, en la plasticidad que te da el cine, y creo que simplemente eso. Después me parece que es todo el tiempo renovar esa digo, ¿no? Como que no es estanco, digo, vas renovando, cada película es un mundo distinto, parece que uno hace cine, pero en realidad, y sobre todo el cine que hacemos, me parece nosotras en general, cada proyecto es tan distinto al otro, que son como renovaciones, donde volvés a decir, ok, listo, vuelvo a usar el cine como forma de pensamiento. La verdad es que está buenísimo también, insisto, encontrarnos con las historias, con estas 3 películas. Tengo que decirles que a cada peli la vi más de una vez, y cada vez que las veo, es de nuevo como una especie, si se quiere, también de abrazo, y sobre todo en estos tiempos que también es necesario. Bueno, yo hablaba un poco del acercarse y de los vínculos por otro lado, y me parece que estas 3 películas nos llegan y nos tocan también desde ese lado, así que bueno, gracias de nuevo. Ahora sí, las voy a empezar a saludar y a despedir. Gracias, por supuesto, por el tiempo, por compartir estas palabras, por invitarnos a ver estas historias tan lindas y tan interesantes, y bueno, y esperamos también sus películas, sus nuevas películas, que sigan hablando también de estas cuestiones de los vínculos y de mujeres fuertes. Así que, bueno, chicas, muchas gracias. No, Muchas gracias a ustedes, chicas, y gracias, Sabri. Bueno, y aprovechen, miren en la sala virtual de Comunidad Cinéfila La Botera, Camping y La Casa de Argüello, no se las pierdan. Gracias. Gracias. Ya.